Listo. Ok. Vamos a dar inicio, hermanos, en esta noche, ya de viernes. Estaremos retomando el estudio de la primera carta de Pedro, el capítulo número 5, y estaremos viendo los versículos finales para poder concluir esta primera carta, que sin duda alguna pues ha traído grandes mensajes para todos y cada uno de nosotros. Agradezco su presencia, hermanos, amigos, familia, desde allá del norte del país, en Matamoros, en San Luis, en Tampico, los hermanos de acá de Cozumel. Dios los bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estaremos continuando, hermanos, con el versículo número 10. Ya son versículos muy breves, la verdad, pero no de menos importancia. Son versículos que Pedro está cerrando prácticamente con broche de oro. Todo lo que ha venido hablando acerca de la vida cristiana, no perdamos de vista el contexto bajo el cual se está escribiendo esta carta. Cristianos expatriados, cristianos en persecución, cristianos que están dispersos, que se encuentran en prueba de tribulación, en prueba de su fe, que han perdido sus bienes materiales, sus hogares. Se les está obligando a muchos a negar su fe por las autoridades, y aún así Pedro les dice: sométanse unos a otros, sométanse a Dios. Es una carta, hermanos, que nos ha venido dejando mucho el contexto bajo el cual se vivió el cristianismo, en el cristianismo del primer siglo. Son cosas que para nosotros hoy tal vez parecen incomprensibles. Las leemos, las entendemos, pero el vivirlo en nuestro cristianismo suena algo muy fuera de la realidad. Tenemos que entender, hermanos, el grado de fe que tenían todos estos hermanos. La iglesia del primer siglo, cómo inició. Pedro mismo, hermanos, no siendo un hombre perfecto, no siendo un hombre, podemos decirlo, bueno, tan hombre como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Con sus errores, con sus defectos. Fue un cristiano que se esforzó mucho en servir a Dios, en servir a Cristo y brindar un servicio para la iglesia como predicador, como apóstol. Y pues aquí en esta primera carta también se presenta como anciano de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a ver ya esos detalles finales, donde Pedro menciona en el verso 10: mas el Dios de toda gracia. Habla de Dios como el dador de la gracia, esa gracia divina que no merecemos. La palabra gracia, del griego charis, eh, un regalo que no merecemos, pero que Dios nos lo quiere entregar a pesar de que no somos dignos, no somos merecedores. El Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí Pedro está resumiendo toda la aflicción que han venido viviendo estos hermanos, que han padecido un poco de tiempo. Fíjense, hermanos, de cómo Pedro puede reducir todo el sufrimiento a un poco de tiempo. Fíjense cómo dice Pedro también: él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas 4 palabras, hermanos, son clave para cerrar esta carta, para dar una conclusión hermosa. Porque vamos a hablar, hermanos, primero, el Dios de toda gracia. Este texto, este versículo, hermanos, tiene la idea principal de que de Dios proviene el consuelo y de Dios proviene toda la bendición que necesitaban los hermanos para hacerle frente a las situaciones que estaban viviendo en su momento. Yo creo que hoy en día, hermanos, podemos tomar fuerza de las situaciones que estamos viviendo basados en la palabra de Dios. Hoy podemos tomar aliento, podemos tomar impulso para seguir adelante a pesar de lo que estamos viviendo, basados en la palabra de Dios. Entonces, podemos leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Apocalipsis, hermanos, es una carta donde habla Juan, que es el autor,
de que los cristianos vencen, de que los cristianos ganan. Y dice desde el verso número 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Contesta Juan en el verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjense cómo Juan está hablando, hermanos, de los mismos sufrimientos que está mencionando Pedro en toda esta primera carta. Pero Juan ya lo está llevando, hermanos, a la eternidad. Juan ya está llevando el cristianismo victorioso en aquel que los cristianos del primer siglo sufrieron y se vieron en duras situaciones, pero vencieron. Dice aquí Juan, estos que está, le pregunta ahí uno de los ancianos, dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿De dónde salieron? ¿De dónde han venido? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermanos, qué hermoso sería que nosotros como cristianos, con nosotros como seguidores de Cristo, pudiéramos hacerle frente a la gran tribulación que estamos viviendo, cada uno con nuestras batallas, con nuestras luchas, con la situación actual que estamos viviendo. Qué hermoso sería, hermanos, el día de mañana, el día de nuestro Señor Jesucristo, el día de la eternidad, que nosotros podamos ser reconocidos como aquellos que hemos salido también de la gran tribulación. Por eso, hermanos, es importante recordar esas palabras de Juan allá en Apocalipsis. Nos contextualizan mucho, hermanos, a lo que se está viviendo a los cristianos del primer siglo a los cuales Pedro les escribe. Podemos entender que ellos también están pasando por esa gran tribulación. Apocalipsis 21:4. Estamos hablando, hermanos, del Dios de toda gracia. Estamos hablando, hermanos, que nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo. Nos ha llamado a dónde? En el capítulo 2, hermanos, alcanzamos a estudiar por un par de semanas acerca de esa herencia, la cual van a recibir todos aquellos que se mantengan fieles y firmes en la palabra de Dios. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. Y dice Pedro que es para nosotros. Fíjense cómo dice Apocalipsis 21:4, ya presentando aquí Juan la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Y dice, Dios mismo estará con ellos. Y dice el verso número 4, enjugará Dios. Fíjense, no Pedro, no Juan, no Pablo, no ningún ángel. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esto nos debe de dar fortaleza, nos debe de dar ánimo, nos debe de dar valor para hacerle frente a las adversidades que vivamos en nuestra vida espiritual. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil, porque muchas veces tomamos la fe como de que, es bien fácil la vida en Cristo. No, la fe hace que las cosas sean posibles, no fáciles. Entonces, hermanos, sí tenemos nosotros que entender esto y ver el ejemplo de los hermanos a los cuales Pedro les escribe y cómo ellos entendieron que el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a través de Jesucristo, a través del Evangelio, a través de lavar sus ropas en la sangre del Cordero y venir a ser ahora parte de la familia de la fe, venir a formar parte ahora de la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, dice Pedro, después de que hayan padecido un poco de tiempo. Así que, hermanos, la aflicción la encontramos en toda la Biblia. La aflicción, hermanos, es parte de la vida cristiana. Así que, hermanos, nosotros no somos quienes para
rehusar o evitar el sufrimiento. Recuerden el siervo Job, rodeado de bienes, rodeado de muchas bendiciones. Satanás mismo le dijo a Dios, ¿cómo no te va a servir si bendices el fruto de su trabajo, le multiplicas, le rodeas de bienes? Y cuando Job recibe la prueba, cuando Job recibe la adversidad, le responde a su mujer, dice, ¿qué? ¿Recibiremos solamente de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es una pregunta muy importante, es una pregunta para meditar, hermanos, porque a veces pensamos que sí, Dios es bueno y amén, y gloria a Dios por su bondad. Y a veces decimos, Dios no va a permitir que sus hijos sufran. Hermanos, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios y todo lo que pasó fue por amor de nosotros. Con esto yo no estoy vendiéndoles la idea de que pues ahora sí vayamos como siervos sufrientes, vamos a hacerle frente, no nos vamos a doblegar ante la situación que venga a nuestra vida. Pero aquí viene lo importante, donde Pedro quiere establecer prácticamente la conclusión. Dice aquí la escritura, perfeccione. Habla de perfección, hermanos, si no es perfección en el sentido que nosotros comprendemos la perfección. Cuando nosotros hablamos de perfección, hablamos de algo que está en un perfecto estado, que está nuevo o que no tiene defecto. La perfección, hermanos, en el contexto bíblico, habla de algo que está completo, de una obra completa. La perfección en el cristiano es que es capaz, hermanos, de vivir con las bendiciones de Dios y vivir con la prueba que Dios permita en nuestra vida. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Le voy a pedir al hermano Refugio que me ayude con ese verso. Está en pantalla. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta lo que Pablo mencionó en Efesios? ¿Y cómo lo está diciendo? No dijo hasta que los apóstoles lleguen a la perfección. No dijo hasta que los evangelistas lleguen a la perfección. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos como cristianos, hermanos, a la perfección. ¿Cuál es el propósito? De que Dios trabaje en nosotros, porque fíjese cómo lo presenta Pedro. Y Él mismo, el Dios de toda gracia, el Dios que nos llamó para vida eterna, Él mismo, Dios mismo, hermanos, está trabajando en nosotros para perfeccionarnos. Porque Dios quiere que seamos completos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero también quiere Pedro, hermanos, que nos afirme. Y aquí me encanta, hermanos, este versículo que les voy a compartir, porque es la misma palabra, para la palabra aquí afirme, la que encontramos en Lucas 22, en el verso 32. Después de que Cristo le avisa a Pedro que va a ser zarandeado por Satanás, el Señor Jesucristo con todo su poder no le dice, yo te voy a guardar, Pedro, para que no te pase nada. Le dice, yo he rogado por ti. Que tu fe no falte en ese momento de prueba. Y tú mismo, Pedro, una vez vuelto, una vez que pases esa prueba de fe, una vez que pases esa zarandeada del enemigo, una vez que te toque sufrir, por eso dice aquí Pedro de una manera muy clara, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuál era la misión de Pedro después de pasar por ese sufrimiento? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, Pedro, después de toda esa zarandeada que te dio Satanás, esa prueba de tu fe, esa adversidad que se presentó en tu vida, que fue un breve tiempo, afirma a tus hermanos. Y es lo que está haciendo Pedro aquí, afirmando el corazón, afirmando la fe
de todos los hermanos que les está tocando sufrir y padecer por el nombre de Cristo, y que los han difamado y que los han perseguido. Fíjense, hermanos, qué hermosa es la escritura y qué bonito se relaciona. Y cómo podemos entender, hermanos, hoy el sufrimiento. Pero también dice, y él mismo fortalezca a cada uno de nosotros, que nos dé fortaleza. En 2 Corintios, hermanos, en el capítulo 2, en el verso 10, escribió Pablo lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y escribió Pablo aquí lo siguiente: porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Repítalo, hermano. Entonces soy fuerte. Porque una vez, hermanos, que entendemos que por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr salir adelante, sino con la ayuda de Dios, que no por nuestro conocimiento, no por nuestra juventud, no por nuestra salud, hermanos, vamos a salir adelante, sino porque Dios, hermanos, está obrando en nosotros de tal manera que quiere que seamos fuertes. Fuertes espiritualmente, fuertes en nuestra fe y fuertes, hermanos, en nuestra convicción de seguirle a pesar del sufrimiento. Por eso habla de perfección, habla de firmeza, habla de fortaleza, pero también habla de que nos establezca. ¿De que nos establezca cómo? ¿De que nos establezca en dónde? Esta palabra, hermanos, establezca, es la misma palabra que se usó en Hebreos capítulo 10 en el verso 9. Una palabra, hermanos, que podemos entender el sentido bajo el cual se está escribiendo. Por eso comparto Hebreos 10:9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Está hablando ahí, hermanos, de aquellos dos pactos que encontramos en la Biblia. Está hablando de aquellos testamentos, hermanos, bajo los cuales está compuesta la Biblia. Y dice el autor de los Hebreos, quita el primero y establece este segundo, este último, para que sea el vigente, que es el nuevo pacto, que es el nuevo testamento que debemos de seguir. Y tenemos una Biblia completa, pero tenemos todo el Antiguo Testamento, hermanos, como un ejemplo. Quedó establecido el nuevo pacto, quedó establecida la iglesia, hermanos, y va a quedar establecida nuestra fe, inamovible. Va a quedar establecida, hermanos, nuestra convicción de seguir a Dios a pesar de lo que venga. Tan grande, tan fuerte es la iglesia, hermanos, que el profeta Daniel habló y dijo, habló de un reino que no va a ser jamás destruido, ni dejado a otro pueblo, sino que ese reino es tan estable que va a ser llevado a la presencia misma de Dios. Cuando hablamos de que Pedro está deseando que el Señor nos establezca, no se refiere solamente a la fe, sino a nuestra misma vida espiritual, hermanos, en aquella herencia que vamos a recibir cuando el Señor venga y nos lleve a la eternidad en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Y Él mismo, refiriéndose a Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Todos aquellos que han sido establecidos, hermanos, en la fe. Así que, hermanos, cuando hablamos de este verso tan importante de Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 10, es la conclusión, hermanos, a todo el sufrimiento que han venido viviendo nuestros hermanos del primer siglo. Y que también para nosotros, hermanos, debe ser una gran motivación, un gran propósito y un gran deseo de que Dios nos perfeccione, de que Dios nos afirme, de que Dios nos establezca y que Dios nos fortalezca aquí también.
Así que, hermanos, dice el verso 11, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, hermanos, Pedro está prácticamente repitiendo lo que él ya había dicho en el capítulo 4, en el verso 11. Porque ya Pedro venía tratando de cerrar esas ideas principales bajo las cuales había estado hablándole a los hermanos. Y dice el 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cuál es el propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si se dan cuenta, hermanos, son las mismas palabras. ¿Qué nos deja esto de enseñanza? Que la honra, que la gloria, siempre son a Dios. ¿Lograste algo bueno en tu vida, hermano? ¿Te está yendo bien en el trabajo? ¿Dios te está bendiciendo? Gracias a Dios. Hermano, ¿pudiste terminar la clase? Gracias a Dios. Hermano, ¿se comprendió el mensaje? Gracias a Dios. ¿Tenemos vida y salud? Gracias a Dios. ¿Que Dios nos levantó de una enfermedad? Gloria a Dios. A Él sea siempre, hermanos. Por eso esta frase, por los siglos de los siglos. Y pues la palabra amén, así sea. Estamos confirmando nosotros que tenemos el propósito de glorificar a Dios en nuestra vida. Y de aquí, hermanos, pues ya pasamos al verso 12, donde Pedro dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. ¿De qué manera? Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. De Silvano, hermanos, pues ya hemos hablado mucho en otras cartas. De Silvano ya se ha mencionado algunas cosas, pero vamos a recordar ahí brevemente. Pedro dijo que el que escribe su carta por conducto de Silvano, bueno, pues esto indica, hermanos, que Silvano es el amanuense, es el escriba, es el secretario, vaya. Pedro está hablando, siendo guiado por el Espíritu de Dios, y Silvano es el que está escribiendo. También dijo, hermanos, de que Silvano era un hermano fiel. Es decir, alguien que estaba comprometido con el trabajo de la iglesia. Estamos hablando aquí, hermanos, de alguien que está colaborando con Pedro. Estamos hablando de alguien, hermanos, que está ayudando a Pedro en la labor que está haciendo. Y sí, Pedro como predicador, tremendo. Pedro como apóstol, tremendo. Pedro como anciano, tremendo. Pero no él solo hace la obra, hermanos. Hay un grupo de hermanos con los que se coordina, hay un grupo de hermanos con los que se trabaja, hay un grupo de hermanos que están ahí siempre dispuestos, hermanos, para apoyar la obra. Por eso al inicio agradecí por todos ustedes que siempre, hermanos, están ahí dispuestos y listos para colaborar. La traducción, hermanos, por lo general indican que, pues dice aquí, las traducciones por lo general indican que fue a la iglesia de Babilonia a la cual Pedro se refirió. Eso lo vamos a ver en el verso que sigue. Se ha mencionado que Babilonia puede ser una representación simbólica, hermanos. Estamos hablando de lo que es Roma. En los escritos judíos paralelos del Nuevo Testamento, lo que se encuentra en Apocalipsis del 18, versículo 9 y 10, Babilonia era la gran ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Aquí vamos a pasar al verso 13. Dice la iglesia que está en Babilonia.
la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí, hermanos, podemos interpretarlo o tomarlo literalmente, o se le puede dar también el significado como la carta de Juan, el Apocalipsis. Recuerden que el Apocalipsis, hermanos, se escribió desde prisión y muchas de las cosas que escribe Juan no hacen sentido para los que las puedan leer así fuera del contexto, porque Juan está escribiendo, hermanos, inspirado por Dios, teniendo una visión, y pues lo que él quiere es que ese mensaje llegue a todos los hermanos que pudieron entender todos los mensajes escritos allí en Apocalipsis. Así que, hermanos, si hablamos de Roma, no iba a ser difícil para los hermanos comprender que en este caso Pedro se estaba refiriendo a la iglesia de Roma, diciendo que es la iglesia que está en Babilonia. Pero aquí, hermanos, pues lamentablemente no puedo decirles o afirmarles si es literal o es simbólico. Por eso menciono las dos opciones que se tiene, pero eso, hermanos, no afecta el mensaje. Eso no afecta a quienes lo están recibiendo. Simplemente indica el origen de dónde está escribiendo Pedro. Y dice juntamente con vosotros. Habla de los hermanos que reciben la carta, habla de Silvano, habla de Pedro que están con él, y también habla de su hijo Marcos. Aquí, hermanos, podemos hacer un paréntesis muy, muy breve, hablando de Marcos. No podemos afirmar ni podemos negar que Marcos es el hijo de Pedro, porque Pedro se está presentando como un anciano. La escritura en el Nuevo Testamento nos habla de que el Señor Jesucristo estuvo en la casa de la suegra de Pedro. Y para que Pedro pudiera llegar a ser anciano, tenía que ser un hombre casado, con hijos en sujeción, que gobernara bien su casa, y pues toda la lista de requisitos que se presentan para ser pastor o anciano de la iglesia del Señor. Sin embargo, hermanos, aquí también se hace la alusión a que Marcos puede ser el hijo espiritual de Pedro, así como Pablo mencionó en muchas ocasiones, hablando de Timoteo, hablando de Tito, que son sus hijos en la fe. Las traducciones, hermanos, les voy a leer el párrafo que está en pantalla, por lo general indican que fue a la iglesia de Babilonia a la cual Pedro se refirió. Se ha mencionado que Babilonia puede ser una representación simbólica. Bueno, eso es lo que les compartí hace un momento. Y aquí, hablando acerca de Marcos, es interesante, hermanos, hallar a Marcos en Babilonia acompañado de Pedro al final de la vida de Pedro como apóstol, porque la última mención que se tiene de Marcos o de Juan Marcos es en Hechos 15:39. No obstante, Pablo le pide a Timoteo que traiga a Marcos con él cuando vaya a Roma, que eso lo encontramos allá en segunda de Timoteo en el capítulo 4, en el verso 11. Y si podemos nosotros entender esta parte o relacionarla, podemos entender también, hermanos, que la Babilonia que se está mencionando es en el sentido figurado y que se está refiriendo a Roma. Pero como parte de historia, no podemos afirmar nosotros todos esos hechos. La Biblia nos da indicios, que es lo que yo les estoy compartiendo. En 2 Timoteo 4:11, cuando Pablo menciona a Timoteo, cuando vengas, trae contigo a Marcos y tráete las cosas que están por allá, porque yo las voy a ocupar acá en Roma. Y ya se queda Marcos allá en Roma. Entonces, hermanos, pues hasta ahí está diciendo Pedro, Juan Marcos, que está conmigo, Silvano, los hermanos, los están saludando a todos ustedes. Y pues bueno, ya para finalizar, el verso 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Una despedida bastante breve, una despedida, hermanos, muy al estilo de la iglesia del Nuevo Testamento,
porque podemos encontrar en Romanos 16:16, y esto es un sello característico, hermanos, de la Iglesia de Cristo, porque nos está dando nombre, nos está dando identidad. Escribe Pablo para los hermanos que están en Roma: saludaos los unos a los otros. ¿De qué manera? Con ósculo santo. Y después añade ahí Pablo: ¿os saludan? ¿Quiénes? Todas las iglesias de Cristo. No habla ahí de ningún grupo religioso. Habla de iglesias de Cristo. Y eso, hermanos, nos da identidad, nos da firmeza en nuestra fe. Y el beso santo, el beso de amor, que es lo que significa la palabra ósculo, nos da identidad. ¿Cómo se saludaban los cristianos del primer siglo? Con un beso santo. Y Pablo, acá en Romanos 16:16, está mencionando exactamente lo mismo. Así que, mis hermanos, menciona aquí Pedro: paz sea con vosotros en este mundo de aflicción. Paz sea con vosotros en esa tribulación que ustedes están enfrentando. ¿Para quiénes? Para todos los que estamos en Jesucristo. Así que, hermanos, gracias por acompañarme a lo largo de estos meses estudiando la primera carta de Pedro. Gracias por seguir las transmisiones. Espero que el mensaje, hermanos, sea de ánimo, que el mensaje sea de bendición, sobre todo de edificación, que nos ayude a construir una fe más grande, basada en la palabra de Dios, y que podamos nosotros, hermanos, soportar la adversidad, la prueba que llega a nuestra vida, que sin duda alguna Dios permite con el propósito de darnos crecimiento. Así que, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su atención, que Dios los bendiga. Voy a cortar la transmisión para el video, y vamos a dejar también unos 5 minutos para preguntas y respuestas, si es que las hay, comentarios también y aportaciones. Gracias por su tiempo, mis hermanos, que Dios los bendiga, y dejo de compartir pantalla.